Hola, hola, bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. En esta ocasión, bueno, pues ya vimos un poquito lo que es el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, que son funciones trigonométricas y que como funciones trigonométricas, si damos un ángulo, nos arroja un valor. Es decir, vamos a ver que, o sea, como ya vimos antes, si nosotros consideramos, por ejemplo, un triángulo rectángulo, o bueno, dos triángulos rectángulos que tengan sus, o bueno, que sean semejantes, que tengan los mismos ángulos. Entonces podemos considerar, por ejemplo, estos triángulos rectángulos, ¿no? Entonces aquí podríamos decir, mira, aquí está el punto A, aquí está el punto B, aquí está el punto C, D y E. De manera que sabemos nosotros que el triángulo ABE, pues es semejante al triángulo ACD. Entonces, si tenemos esto que está aquí, el ángulo A pues es el mismo para los dos triángulos son rectángulos, tienen ángulo recto, este ángulo es común y por lo tanto también sabemos nosotros que este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces, en efecto, los triángulos que tenemos aquí son semejantes. Y una vez que tenemos eso, pues sabemos nosotros que, por ejemplo, el seno del ángulo A pues lo podemos plantear. Ese ángulo A va entre paréntesis, ¿no? Este siempre va entre paréntesis. Es una notación usual cuando se habla de funciones. Entonces, el seno del ángulo A, pues en principio, pensando en el triángulo ABE, pues va a ser el cateto opuesto al ángulo A, que sería el segmento BE, dividido entre su hipotenusa, que es el segmento AB. Por su parte, si pensamos nosotros en el triángulo ACD, pues esto debería ser el segmento CD dividido entre el segmento AC. Pero, en efecto, si nosotros nos damos cuenta de esta relación que tenemos aquí, que es este entre este, que tendría que ser igual a este entre este, pues sí, sabemos nosotros por semejanza de triángulos, en efecto, el segmento BE dividido entre el segmento CD va a ser igual al segmento AB dividido entre el segmento AC, de donde, naturalmente, si dividimos a ambos lados de esta igualdad entre AB y multiplicamos por CD, o bien este que está dividiendo pasa multiplicando, este que está multiplicando pasa dividiendo, como se suele decir, se obtiene directamente esta igualdad. Entonces, en efecto, esta igualdad sí se cumple y esta igualdad, esta proporción, lo que nos dice es que en efecto el seno del ángulo, pues no depende del tamaño del triángulo rectángulo, nada más depende de este ángulo que tenemos por aquí, no depende del tamaño del triángulo. ¿Y eso por qué? Pues básicamente pues porque estamos hablando nosotros de triángulos que están a escala. Entonces, como ya, como esto lo podemos ver aquí ejemplificado con la función seno, pues esto se cumple para cualquier función trigonométrica. La función trigonométrica solamente depende del ángulo. Cualquier función trigonométrica solamente depende del ángulo que estemos trabajando. Y en ese sentido, aquí tenemos nosotros una función trigonométrica, de manera tal que aquí tenemos un ángulo y a ese ángulo, cuando le aplicamos una función trigonométrica, pues lo que nos arroja es un número. Y entonces, lo que queremos hacer en este video es ver que para ciertos ángulos, el número que se obtiene es relativamente fácil de encontrar. Entonces, en este caso, en este video, pues lo que vamos a ver es funciones trigonométricas, o bueno, valores, ¿cómo se les llama? Valores notables.
de las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son esos valores notables? ¿A qué nos referimos con los valores notables? Nos referimos que hay ciertos ángulos muy específicos para los cuales este número que se obtiene es bastante elemental, bastante sencillo. Entonces, estamos hablando tanto de los valores de los ángulos como los valores de las funciones trigonométricas. El primer valor que vamos a considerar nosotros es qué pasa cuando tenemos un ángulo nulo, es decir, un ángulo cuyo valor es de 0 grados. Entonces, cuando tenemos un ángulo de 0 grados, pues tenemos que imaginarnos nosotros el triángulo rectángulo que hemos estado trabajando y básicamente lo que queremos nosotros es que con respecto, no me gusta cómo queda, ahí está, ok. Entonces aquí tenemos el vértice A, tenemos el vértice B, tenemos el vértice C. Y vamos a utilizar típicamente nosotros lo que decíamos para hacer la notación más usual, en lugar de denotar los ángulos y usar los ángulos para vértices, la más usual pues para matemáticas preuniversitarias, pues vamos a decir nosotros que este lado mide A, este lado mide B, este lado mide C, y este ángulo de aquí le vamos a llamar alfa. Entonces, lo que queremos nosotros es hacer que alfa valga 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es que tenemos que llevar este hacia abajo. Tenemos que girar el ángulo, cerrar el ángulo hasta que valga 0. Pero en el momento en el que alfa vale 0, en el momento en el que alfa vale 0, lo que tenemos nosotros es un segmento de recta, en donde aquí abajo tenemos la base B, aquí arriba tenemos la hipotenusa C y A, pues vale 0. Entonces, si el ángulo alfa vale 0, si alfa vale 0 grados, entonces de inmediato ya sabemos que A vale 0 y además B es igual a C. Entonces, para este triángulo rectángulo, decíamos nosotros, mira, ¿sabes qué? El seno de alfa, en general, para este caso, pues va a ser el opuesto a alfa, que es A, dividido entre la hipotenusa, que es C. El coseno de alfa va a ser el cateto adyacente al ángulo alfa, que es B, dividido entre la hipotenusa C, que la tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto al ángulo alfa, dividido entre el cateto adyacente al ángulo alfa. También sabemos nosotros que la secante del ángulo alfa va a ser la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente al ángulo alfa, que la cosecante del ángulo alfa va a ser entonces el cateto, perdón, la hipotenusa dividida entre el cateto opuesto al ángulo alfa, y que la cotangente del ángulo alfa va a ser el cateto adyacente al ángulo alfa dividido entre el cateto opuesto al ángulo alfa. Entonces, si alfa vale 0, pues ya sabemos nosotros, acá arriba lo tenemos escrito, que el hecho de que alfa valga 0 implica que A vale 0 y que B es igual a C. Aquí estamos expresando seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente en términos de A, B y C. Entonces ya sabemos que A vale 0 y que B vale C. Entonces, de aquí lo que vamos a obtener es que el seno de 0, pues vale 0 entre lo que sea, pues va a dar 0. No lo vamos a poner con otro color.
También sabemos nosotros que el coseno de cero, pues ¿qué va a ser? Va a ser B entre C, pero B es igual a C. Entonces estamos dividiendo un valor entre el mismo, lo cual nos da 1. La tangente, la tangente de alfa, pues es A entre B, pero A vale cero. Aquí lo tengo aquí. A ver, aquí lo voy a poner por mientras. Entonces, A vale cero. Entonces, cero entre algo, pues es cero. También tenemos nosotros la secante de alfa. En este caso, alfa vale cero. Y ahorita me estoy dando cuenta que en la tangente les puse alfa en lugar de ponerle cero. Pues la secante de alfa, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a C entre B, pero C y B son iguales. De manera que estamos dividiendo dos cantidades que son iguales. Eso nos da 1. Tenemos la cosecante de alfa, que es la cosecante de cero, pero la cosecante de cero nos da algo que divide entre cero, y esto de aquí no está definido. Esto de aquí no está definido porque pues, estamos dividiendo entre cero. Eso, pues usualmente se dice que es infinito, así que lo vamos a poner así, aunque esto hay que, pues le vamos a poner aquí un signo de interrogación, básicamente porque pues hay que saber a qué nos referimos con ese infinito, pero se suele poner ese infinito. Y en su caso, la cotangente de alfa, bueno, en este caso alfa vale cero, también nos da el mismo problema que la cosecante. El mismo problema de la cosecante que nos dice que tenemos una cantidad que divide, perdón, algo dividido entre cero. Y eso de nueva cuenta, pues no está definido, aunque se suele poner que esto vale infinito. Y le vamos a poner aquí un signo de interrogación. ¿Por qué le estoy poniendo el signo de interrogación? Bueno, pues básicamente porque el signo de interrogación nos dice que realmente a este nivel pues no conocemos el concepto de infinito y a este nivel simplemente lo estamos manejando como un símbolo que representa que estamos dividiendo entre cero. Y al dividir entre cero obtenemos este infinito. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en el caso de que el ángulo es nulo. El ángulo que estamos calculando es el de 0 grados. ¿Qué otro caso tenemos nosotros relevante? ¿Qué otro caso tenemos nosotros notable para los valores de las funciones trigonométricas? El primero que vamos a ver aquí es el ángulo de 45 grados. ¿Por qué es relevante el ángulo de 45 grados? Bueno, pues básicamente porque nosotros aquí podremos considerar un triángulo rectángulo, pero este triángulo rectángulo no es cualquier triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo en donde, primero que nada, sabemos nosotros que este ángulo es de 90 grados y por lo tanto la suma de los otros dos, de los otros dos ángulos del triángulo rectángulo, de este ángulo y de este ángulo, tiene que ser 90 grados. En particular estamos considerando el de 45 grados, que es justo la mitad. Entonces este ángulo y este ángulo son iguales y por lo tanto este segmento y este segmento miden lo mismo. En- ¿Por qué? Pues por lo que ya les había comentado en videos anteriores, en donde decíamos que al ángulo mayor se le opone el lado mayor y que al ángulo menor se le opone el ángulo menor. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que el triángulo rectángulo, en donde uno de sus ángulos agudos es de 45 grados, es un triángulo isósceles.
Y en este caso, pues vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Miden lo mismo, no importa el tamaño del triángulo. Entonces vamos a darle un valor específico a uno de estos lados que miden lo mismo. Y para simplificar las cuentas, pues les vamos a dar el valor de uno. Entonces aquí mide uno, aquí mide uno. Y por el teorema de Pitágoras, sabemos que si esta es la hipotenusa, vamos a llamarle C, entonces el teorema de Pitágoras me dice que C cuadrada va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, cada cateto mide uno, entonces voy a sumar sus cuadrados. Pero sumar sus cuadrados me dice que esto de aquí va a ser uno al cuadrado que es uno, más uno al cuadrado que es uno, y esto es 2. Entonces, sacando raíz cuadrada a ambos lados de este igual a este, se obtiene directamente que C vale raíz cuadrada de 2. Habrá quien diga, oye, pero puede ser tanto el positivo como el negativo. Pues sí, porque estamos buscando el valor de C. Sin embargo, consideremos que C es una longitud y no hay longitudes negativas. Entonces, por eso nos quedamos con el valor positivo. De manera que este triángulo rectángulo que tenemos aquí, este que tenemos aquí, este lado mide uno, este lado mide uno, entonces la hipotenusa mide raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. Y entonces ya conocemos nosotros los tres lados del triángulo rectángulo. Y como ya conocemos los tres lados del triángulo rectángulo, entonces sí podemos calcular las funciones trigonométricas. En este caso, el seno de 45 grados, pues va a ser, vamos a decir, bueno, vamos a tomar este mismo ángulo, que es en lo que estamos tomando permanentemente. Este mide 45 grados. Entonces el seno de 45 grados es lo que valga el cateto opuesto, que en este caso vale uno, dividido entre la hipotenusa, que vale raíz cuadrada de 2. El coseno de 45 grados, pues va a ser lo que valga el cateto adyacente al ángulo de 45 grados, que en este caso vale uno, dividido entre lo que vale la hipotenusa, que vale raíz cuadrada de 2. La tangente de 45 grados, pues es lo que vale el cateto opuesto, que es uno, dividido entre lo que vale el cateto adyacente, que es uno. Y pues uno entre uno es uno. Entonces aquí tenemos uno. A ver, aquí no le estoy poniendo el código de colores que he estado trabajando ahí arriba para hacerlo este, uniforme. Lo vamos a poner en los mismos colores que hemos estado trabajando. Entonces decíamos que estábamos trabajando en verde los ángulos y en morado los valores que nos daba directamente, pues ya las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces aquí la tangente de 45 grados, decíamos nosotros, mira, la tangente de 45 grados es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, pero pues es un triángulo isósceles y por lo tanto son iguales, entonces estoy dividiendo la misma cantidad entre la misma cantidad. En particular, estamos dividiendo uno entre uno, y eso ya sabemos que es uno. Ahora la cotangente de 45 grados, pues es el cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto, pero es uno entre uno, y uno entre uno nos da uno. Ahora la secante de 45 grados, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar la hipotenusa dividida entre el cateto adyacente. Entonces vamos a tener raíz de 2 entre uno, pero pues eso es raíz de 2. Y por último, la cosecante. La cosecante de 45 grados es la hipotenusa dividida entre el cateto opuesto. Entonces va a ser raíz de 2 dividido entre uno. Y raíz de 2 entre uno es raíz cuadrada de 2.
Perfecto. Pues para 45 grados ya tenemos todos los valores de las funciones trigonométricas. Para el valor de 0 grados también tenemos los mismos valores de las funciones trigonométricas. Ahora, tenemos también otro par de ángulos que salen de manera inmediata. Y es que estos son los ángulos de 30 grados y 60 grados. ¿Por qué salen de manera inmediata? Bueno, porque en este caso tenemos que considerar ahora un triángulo equilátero. Si consideramos nosotros un triángulo equilátero, vamos a suponer que este es un buen triángulo equilátero, porque aquí lo estoy haciendo así a mano alzada más o menos, ¿no? Entonces vamos a suponer que este es un triángulo equilátero, perdón, vamos a suponer que este es un triángulo equilátero, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a romper en dos este triángulo equilátero, en dos partes iguales. Entonces vamos a considerar que partimos en dos este triángulo equilátero. Y al partir en dos este triángulo equilátero, lo que estamos haciendo nosotros, mira, ¿sabes qué? Como el triángulo original era un triángulo equilátero, entonces este ángulo y este ángulo miden lo mismo, miden 60 grados. Al partir el triángulo en dos desde su eje de simetría, pues este ángulo va a ser igual a este ángulo. Es más, para hacerlo más claro, aquí estamos considerando esta recta que es perpendicular a esta otra recta que pasa por este punto y sabemos que este ángulo mide lo mismo que este ángulo. Sabemos que este segmento es común a ambos lados, o sea, ambos triángulos que se generan de este lado y de este lado. ¿Y qué más? Bueno, pues sabemos que, bueno, resultados que no hemos visto en este curso y que, bueno, pues aquí se puede apreciar a simple vista, es que este segmento divide a este otro en dos partes iguales, de manera que este segmento y este segmento son iguales. Entonces, este ángulo y este ángulo son iguales, este segmento es igual a este segmento, y además, esta recta que está aquí es perpendicular a este segmento, de manera tal que estos dos ángulos son iguales, son de 90 grados. Entonces, al hacer eso, tenemos este segmento con este ángulo y este ángulo iguales a este segmento con este ángulo y este ángulo. Por lo tanto, estos ángulos también son iguales. Y estos ángulos, como suman 60 grados, pues va a ser la mitad. Este de aquí va a ser la mitad de este de aquí. Es decir, que inmediatamente se obtiene que este ángulo de aquí mide 60 grados y este ángulo de aquí mide 30 grados. Entonces, ¿cómo encontramos las razones trigonométricas para este triángulo? Pues se encuentra relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque estamos tomando de origen un triángulo equilátero. Y como estamos tomando de origen un triángulo equilátero y uno de los lados lo vamos a partir entre dos, pues vamos a considerar que el triángulo equilátero mide dos unidades de lado. Entonces, de este lado mide 2 y como este sería la mitad, va a medir 1. Y nos quedamos entonces con un triángulo rectángulo en donde ya sabemos nosotros que la base mide 1 y la altura mide 2. Y aquí este ángulo mide 60 grados, vamos a llamarle alfa, y este ángulo que le vamos a llamar beta mide 30 grados. Entonces, de entrada, alfa mide 60 grados y beta mide 30 grados. Y por el teorema de Pitágoras, pues si esta cosa mide A, si este segmento mide A, lo que me dice el teorema de Pitágoras es que la suma de los cuadrados de los catetos, que sería A cuadrada más 1 al cuadrado, pues va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que es 2 al cuadrado. Entonces de aquí lo que vamos a tener es que A cuadrada más 1 al cuadrado, que es 1, va a ser 2 al cuadrado, que es 4. Pues 1 al cuadrado es 1 por 1, 2 al cuadrado es 2 por 2. De aquí, pues, como les hago hincapié, restando a ambos lados del igual este 1, o lo que es lo mismo,
este uno que está sumando lo pasamos restando del otro lado del igual, obtenemos que a cuadrada es igual a 4 menos uno, que es 3. Y entonces, calculando la raíz cuadrada y tomando en cuenta que a es una longitud, por lo tanto no puede ser negativa, pues esto nos quedaría como raíz cuadrada de 3. De manera tal que para un triángulo en donde sus ángulos internos son de 30 y 60 grados, a ver, nos quedaría más o menos así el triángulo rectángulo. La altura de aquí sería de raíz cuadrada de 3, la base sería 1 y la hipotenusa sería 2. De nueva cuenta, este ángulo que tenemos aquí mide 60 grados. Y entonces, como ese ángulo mide 60 grados, ya podemos empezar a calcular las funciones trigonométricas. Entonces tenemos nosotros aquí que el seno de 60 grados, pues va a ser lo que vale el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces esto de aquí nos va a quedar como raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. El coseno de 60 grados, pues nos va a quedar entonces como lo que valga el cateto adyacente al ángulo de 60 grados dividido entre la hipotenusa. Entonces esto de aquí sería 1 entre 2. La tangente, la tangente de 60 grados, pues ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, por definición, lo que valga el cateto opuesto al ángulo, que en este caso vale raíz cuadrada de 3, dividido entre lo que valga el cateto adyacente al ángulo, que en este caso vale 1. Entonces esto de aquí sería raíz de 3 entre 1, que simplemente da raíz cuadrada de 3. La cotangente, la cotangente de 60 grados, ¿qué nos va a dar? Pues en este caso la cotangente es el cateto adyacente al ángulo dividido entre el cateto opuesto al ángulo. Entonces esto que está aquí sería 1 entre raíz cuadrada de 3. La secante, la secante de 60 grados, pues lo que vale es lo que valga la hipotenusa dividido entre lo que valga la longitud del cateto adyacente al ángulo. Y esto de aquí sería 2 entre 1, que es directamente 2. Y por último, la cosecante de 60 grados, pues esto de aquí sería lo que valga la hipotenusa dividido entre lo que valga el cateto opuesto al ángulo. Y entonces aquí tendríamos 2 entre raíz de 3. Oye, pero habíamos dicho que estos ángulos salen al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues precisamente porque entonces este otro ángulo de acá arriba mide 30 grados. Entonces vamos a tomar más o menos el mismo dibujo, nada más que ahora lo que voy a hacer es que voy a considerar el otro ángulo. Entonces, este ángulo de aquí mide 30 grados y ya sé yo que este cateto mide raíz cuadrada de 3, que este cateto mide 1 y que esta hipotenusa mide 2. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? No, carajo. El seno de 30 grados, pues, ¿qué va a hacer? Va a ser, de nuevo, la longitud del cateto adyacente, perdón, del cateto opuesto al ángulo, dividido entre la longitud de la hipotenusa. Entonces sería 1 medio. El coseno, el coseno de 30 grados, este sí
pues va a ser el cateto adyacente al ángulo, lo que valga la longitud del cateto adyacente al ángulo dividido entre la hipotenusa. Entonces, esto que está aquí sería raíz cuadrada de 3 dividida entre 2. La la tangente de 30 grados, ¿cuánto nos va a dar? Bueno, pues va a ser lo que valga el cateto opuesto al ángulo de 30 grados, dividido entre lo que valga el cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Entonces, esto sería 1 entre raíz cuadrada de 3. La cotangente, la cotangente de 30 grados, pues ¿qué sería? Sería, en este caso, perdón, la cotangente sería pues lo que valga el cateto adyacente al ángulo dividido entre lo que valga el cateto opuesto al ángulo. Y entonces tendríamos raíz de 3 entre 2, perdón, raíz de 3 entre 1, pero raíz de 3 entre 1 pues es raíz cuadrada de 3. Ahora bien, la secante de 30 grados, decíamos que era, la secante de 30 grados, decíamos que era lo que vale la hipotenusa dividida entre lo que vale el cateto adyacente al ángulo. Entonces eso sería 2 entre raíz cuadrada de 3. Y por último la cosecante. La cosecante de 30 grados, pues sería lo que vale la hipotenusa dividida entre lo que valga el cateto opuesto al ángulo. Entonces tendríamos 2 entre 1, que es 2 directamente. Y entonces ya encontramos los valores de las 6 funciones trigonométricas, en particular para los ángulos de 30 grados, de 60 grados y de 0 grados. Y también el de 45 grados. ¿Qué otro ángulo se puede considerar? Bueno, pues de momento, ninguno. Y sin embargo, así como obtuvimos nosotros estos valores de 30 grados y de 60 grados, con el mismo triángulo rectángulo, les adelanto que como tenemos aquí el ángulo de 0 grados, también podemos conseguir los valores de las 6 funciones trigonométricas para el ángulo de 90 grados. Pero eso ya se verá más adelante en esta misma lista de videos. Entonces, bueno, pues ya conseguimos nosotros, mira, para el ángulo de 0 grados pasa esto, para el ángulo de 45 grados, pues considera simplemente un triángulo rectángulo que sea isósceles y obtienes directamente los valores de las funciones trigonométricas. Y para los valores de los ángulos de 30 y 60 grados, pues tú consideras un triángulo equilátero y pártanlo entre dos. Y de inmediato le salen los valores de las funciones trigonométricas. Ahora, en particular, nosotros simplificamos las cuentas tomando en consideración que este lado mide 1 y este lado mide 1. Pero hubiera sido exactamente lo mismo si, y esto lo voy a poner con amarillo, si al considerar el triángulo rectángulo de 45 grados, a ver, ya me movió esto, si al considerar nosotros un triángulo rectángulo de 45 grados, lo cual sería más o menos así, en lugar de considerar que cada lado mide 1, hubiera sido totalmente análogo si le damos una longitud arbitraria A. Y por el teorema de Pitágoras, si eso ya se lo llevan ustedes de tarea, pues esto de aquí sería la raíz cuadrada de 2 que multiplica a A. Entonces, como son cocientes de lados, pues siempre se va a eliminar A entre A, o A entre A, o A entre A. Siempre se van a estar eliminando las A's, de manera tal que se obtienen exactamente los mismos valores de las funciones trigonométricas si damos una longitud arbitraria A. En el caso del triángulo equilátero, pues pasa 2/3 partes de lo mismo. ¿Por qué? Porque si aquí en lugar de considerar un triángulo equilátero de longitud 2,
consideráramos nosotros un triángulo equilátero de longitud A y A, pues en el momento de partir esto entre dos, lo que nos quedaría sería un triángulo rectángulo, en donde en este triángulo rectángulo, aquí tendríamos aquí tendríamos A entre 2, y esta altura, que se las dejo de tarea también a ustedes, usando el teorema de Pitágoras, nos quedaría raíz de 3A dividido entre 2. De manera que, de nueva cuenta, al momento de calcular las razones trigonométricas, al dividir cualquier par de estos tres segmentos, pues naturalmente se dan cuenta que la A se elimina con la A. Y así es básicamente como se obtienen los valores notables de las funciones trigonométricas, que es para esos ángulos de 0 grados, de 30 grados, de 45 grados y de 60 grados, pues se puede obtener de manera prácticamente inmediata los valores de las seis funciones trigonométricas. Y estos serían los valores de los ángulos notables, o sea, los valores de las funciones trigonométricas para los ángulos notables. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, por favor, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Deja en los comentarios cualquier duda, aclaración, comentario, sugerencia que quieras plantear aquí. Se leerá con mucho gusto y se dará respuesta en un próximo video. Y bueno, pues si conoces a alguien que esta información le guste o le ayude, pues compártela. Compártela con ellos, así nos ayudas a crecer el canal y a hacer más en esta pequeña comunidad. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.